emitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com. El día de mañana a las 12 del día usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra señal de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dagduc, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas habituales, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Nos da mucho gusto que siga usted con nosotros aquí de Frente a Tabasco. Igualmente. Y lo mismo saludamos a nuestro amigo el licenciado, ¿ya doctor? Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Nos da mucho gusto que siga con nosotros. Necesito una inyección. Doctor en ciencias ocultas o en ciencias políticas, que viene siendo casi lo mismo. De verdad, sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Pues amigos, muchas noticias en el estado de Tabasco. Casos de impunidad, casos de arreglos o composturas de resultados ya emitidos con respecto a las elecciones. Y podríamos empezar, ¿se acuerdan ustedes que comentamos aquí que el Partido Verde Ecologista presentó un recurso ante el IEPCT acusando al gobierno de Arturo Núñez de publicitar durante la veda electoral, en la cual está expresamente prohibido la publicidad o la publicación de obras del gobierno que no sean prioritarias, porque obviamente cosas de salud y algunas otras excepciones sí están permitidas, pero otras obritas como inaugurar un kinder o pavimentar una calle o arreglar una bomba de agua potable que ni es potable ni la arreglaron, todo eso está expresamente prohibido. El Partido Verde insiste que cuando presentó este recurso al IEPCT, presentan los boletines que emitió la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Arturo Núñez, y también presentan los periódicos en los cuales fueron publicados esos boletines. Prueba más que contundente, este es un delito electoral, ¿no es así, licenciado Feliciano Calzado? Y obviamente tiene un castigo específico, es un delito federal. El IEPCT le pide a la Contraloría del Gobierno del Estado de Tabasco que sancione a la coordinadora de comunicación social Dolores Gutiérrez Zurita por haber cometido este ilícito. Recordarán ustedes, y lo hemos comentado, lo comentamos a su debido tiempo, que el gobierno del estado estaba publicitando indebidamente obras que estaba haciendo el gobierno perredista de Arturo Núñez, no solo en la ciudad de Villahermosa, sino en distintos municipios de la entidad, y que a nuestro juicio era totalmente indebido y era precisamente lo que estaba prohibido publicitar. Comunicación Social, es decir, Dolores Gutiérrez Zurita, dijo que a más tardar antier iban a dar un posicionamiento que por supuesto nunca dieron, pues porque no hay por dónde defenderse. Y ya el día de hoy, dice Dolores Gutiérrez Zurita, que va a apelar a sus derechos ciudadanos y bla, 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 bla. Pero el hecho es que el ilícito fue cometido
y fue debidamente comprobado. Recordarán ustedes que el 13 de febrero, también de este año, el Tribunal Electoral de la Federación, déjame ver si estoy bien en la fecha, sí, el 13 de febrero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró responsable a Dolores Gutiérrez, a esta misma funcionaria del gobierno de Arturo Núñez, de transgredir la Constitución al difundir fuera del territorio estatal el segundo informe del gobierno de Arturo Núñez fuera de los tiempos que establece la propia ley. Por supuesto, el gobierno corrupto de Arturo Núñez nunca mencionó si se sancionó efectivamente, tal como lo exigía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Dolores Gutiérrez o no, y si se le sancionó, en qué consistió esta sanción. Ahora, la Contralora del Estado, Lucina Tamayo, confirmó que el documento enviado por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana de Tabasco ante esa instancia tiene que ver con la presunta violación a la veda electoral y que puede ser una sanción privada o pública y que incluso puede ser inhabilitada de 3 a 6 meses dependiendo de la falta. Entonces, yo aquí lo que no entiendo, ¿por qué esta impunidad para los funcionarios de Arturo Núñez? Es decir, parece ser que los funcionarios de Arturo Núñez pueden violar la ley, la Constitución, y no pasa nada. Ni se les sanciona, ni hacen caso de las órdenes de los tribunales, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde puede llegar la acción coercitiva de un tribunal, por ejemplo, como en este caso, en contra de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de un estado que incumplió, que violó una ley muy clara y estrictamente prohibido lo que se hizo? Licenciado Feliciano. Sí. Ahí así el dicho ese muy popular, 0 y van 2. Si en la primera no hubo el respeto a la ley y no se aplicó la ley que marcaba una sanción a la violadora de la misma, pues con la segunda ya con toda confianza se volvió a violar la ley. Y hay un señalamiento que es de 3 a 6 meses de la sanción o inhabilitación, ¿no?, por algún periodo. Pero ¿cuál de las dos violaciones a la ley son las que tiene esa particularidad, ese periodo de 3 a 6 meses? Que no se toma en consideración que ya son 2 las violaciones. Entonces, es triste que los que tienen que dar el ejemplo, respetando la ley, son los que la violen. Y el problema mayor todavía es que la violan 2 veces y todavía no pasa nada. A lo mejor tienen como ejemplo al actual presidente municipal de Macuspana, que ha violado todas las leyes habidas y por haber, y sencillamente los señalamientos que hasta la Suprema Corte le hizo caso omiso. Aquí lo que hay que revisar también es si en el caso de las 2 sentencias ya se dio cuenta a una autoridad para que sea la que sancione, porque esa autoridad es la que va a ejecutar la sanción. En caso de no realizarla, entonces aquí hay otra violación de la ley, no de la conductora, sino sencillamente de la autoridad que se niega o que no tiene capacidad para aplicar la sanción que de acuerdo con la ley tiene que aplicársele a Dolores Gutiérrez. O sea, la Contraloría. En este caso, la Contraloría.
Entonces, aquí lo que procedería también es que la Contralora corre el riesgo de ser inhabilitada por o no acatar eso por no tribunal. ejecutar, por no acatar, Por no ejecutar. ¿no? Por no ejecutar, y puede ser también los mismos señalamientos que le hacen a la violadora original. Entonces, si ya tenemos el ejemplo desde el primer año de gobierno, desde el gobierno municipal de Macuspana, y no pasó nada, excepto que, como dicen en Macuspana, ¿no?, del 1 de enero en adelante, cuando ya no sea presidente municipal, es cuando se las van a cobrar todas. Y bueno, pues no le va a alcanzar 3 años para cumplir las sentencias de tanta violación, a menos que sea el pueblo de Macuspana el que también se la va a cobrar en alguna forma. Lo cierto es que ya hay aquí una segunda violación a alguien que maneja la función, es decir, la promoción de la función pública que ejerce el gobierno del Estado. ¿Cuál es lo grave? ¿Cuál es lo delicado? Que la ley electoral mexicana, en la medida que va transcurriendo el tiempo, va encontrando nuevos elementos para que los contendientes lo hagan al mismo nivel de participación, que necesariamente entre los contendientes hay alguien que su partido está ejerciendo el gobierno, y que gracias a ese ejercicio del gobierno se puede prestar para apoyar a los candidatos de ese gobierno. ¿Y cuál es esa forma? Pues la muy infantil de promocionar, en un caso, el segundo informe del gobernador fuera de los tiempos establecidos y de la geografía del territorio tabasqueño, y por el otro lado mencionando también la cantidad de obras, inclusive se mencionaron obras que iban a realizar y que, como usted dijo, ingeniero, ni siquiera se realizaron. Entonces, pero sí se promovieron. Esto atrae como consecuencia que aparentemente, inocentemente, se le está haciendo a la opinión pública del Estado que tienen un gobierno eficiente y trabajador, y que lo menos que puede hacerse es hacer de la opinión pública del conocimiento de que el gobierno del Estado ha realizado tales y cuales obras. Eso trae amarrado el apoyo a los candidatos de ese partido. Por eso son las sanciones. Por eso es que toda la imaginación que tuvo el Congreso para el legislador, para mejorar en beneficio de los partidos y de la sociedad y de los contendientes la ley para que los terrenos de la igualdad sean los que participaran, se vinieron abajo. Porque precisamente la falta de equidad aquí está dada por el hecho de que el gobierno implícitamente está haciendo publicidad por un partido, pero con cargo al erario público. Por un gobierno, está haciendo publicidad por un gobierno. Está haciendo publicidad por un gobierno que emanado de cierto partido político, sí, pero no con no jugando limpio, podríamos decir, sino que obviamente usando dinero público le hace propaganda indirecta al otro partido para que, como explicaba el licenciado Feliciano Calzada, la gente diga, si es un gobierno trabajador, vamos a seguir votando por ese partido. Por eso es que la ley prohíbe precisamente esto,
para que no haya gobiernos abusivos, corruptos y que se quieran pasar de la raya. Y aún así se pasan de la raya y son corruptos y son abusivos. Pero aquí lo peor del caso, Uldarico, es que la sanción, ¿dónde está? O sea, ¿qué pasa si realmente no se sanciona ni a Dolores ni a la Contraloría por no acatar o por no ejecutar esta orden del tribunal? Sí, claro. Creo que una de las características más importantes que hemos tenido, no tan solo en el actual gobierno, sino esto es histórico, ¿no? Siempre, lamentablemente, se busca la astucia, la argucia, para poder engañar a la propia autoridad. Para el caso, por ejemplo, de que se está tratando en torno al actual gobierno, en la que, bueno, se esperaba un cambio en su modelo de actuar y en la que los tabasqueños y los mexicanos hayamos criticado mucho los modelos de engaño y de argucia para evadir a la propia ley, y que lamentablemente hoy nos queda demostrado que no es producto tan solo de un partido, porque este país, este estado, por lo menos ya tenemos muy claro, en Tabasco ya gobierna el PRD, en Tabasco gobernó el PRI, en México gobernó de alguna manera el PAN por 12 años, y todos sabemos las consecuencias hacia dónde llegó este país. Y al final de cuentas yo creo que aquí hay una característica muy particular, donde creo que tenemos que exigir es que por igual se sancionen a quienes evadan de alguna manera el sentido de la ley. Y sin duda alguna el actual gobierno, quienes se supone que plantearon una alternativa de ser mejores y de no, por lo menos, cometer aquellas cosas que criticaron, resulta que hoy el gobierno del PRD, representado en el estado de Tabasco y en muchos de los municipios, no tan solo han cometido estos ilícitos, sino parece que lo han mejorado, sino parece que lo han inclusive enriquecido, porque a todas luces los tabasqueños sabemos la forma en que han incumplido tantas autoridades, tantas áreas de gobierno, pero yo creo que aquí lo principal es que muchas veces se castiga o se pretende castigar a servidores públicos de áreas, pero no se sanciona a la cabeza. Por ejemplo, yo veo que en el caso del gobierno de Andrés Granier, pues el que está detenido pues es la cabeza del gobierno del estado, y algunos de los personajes que estuvieron a su alrededor, pues yo los veo libre. Pero, y para el caso de Tabasco, hoy veo que por lo menos se han acusado cabezas, y yo veo que lo que se están prácticamente llevando es a ver a quién acusan hacia abajo, y de manera muy fácil, pues lo que se le da es mejor vacaciones, y no hay una sanción al respecto. Entonces yo creo que lo que debemos exigir los tabasqueños es, así como por ejemplo, creo, para el caso de que se llevó a cabo con el gobierno anterior, pues yo creo que también este gobierno debemos llegar hacia sus últimas consecuencias. Porque si vemos el caso que se sanciona aquí de Dolores Gutiérrez, en el caso de comunicación social, pues yo no creo que ella de manera particular haya tomado la decisión de tomar el recurso para hacer publicidad a nivel nacional. Ella seguramente recibió instrucciones. O pidió autorización. Y pidió autorización, de su gobernador, porque todos los funcionarios públicos dependen de alguien de alguna manera, y aquí hay cabezas visibles. Entonces, el responsable del Estado y de sus consecuencias que tenga Tabasco, para bien o para mal, pues es un gobernador, ¿no? Claro. Y el caso de un municipio, el responsable es un alcalde, quien de todos los problemas que atraviesa la administración, salvo casos particulares. Pero yo veo muy clarito, y lo digo porque creo que es importante que los tabasqueños hablemos con la realidad y a veces con la crudeza de las cosas.
para el caso a lo mejor de una obra pública, pudiera generarse corrupción al interior de quienes están abajo, porque venden la obra, porque no es el material adecuado para la obra. Es decir, hay manera de filtrar otras manos, pero para el caso específico en el que se le sanciona a la responsable de comunicación social, pues ahí es un área donde recibe instrucciones y recibe quién va a cubrir los pagos, ¿no? Por eso yo creo que aquí, desde mi particular punto de vista, pues Dolores Gutiérrez, pues no es la responsable a quien se le debe de castigar. Se le debe de castigar, en este caso, a quien dio las instrucciones para que se hiciera ese gasto exorbitante en publicidad y quien autorizó eso. Claro, pero yo creo que a los dos, y no solamente por la cantidad que se gastó, sino por el hecho mismo de publicitarlo, aunque haya costado solamente $1. Así es. Bueno, de hecho, aunque haya sido gratis, si lo prohibido está publicitarlo, no en gastar excesivamente un dinero. Sí, claro, él ahí, ¿no? Y me gustaría hacer también una observación, porque en el caso de Granier, por ejemplo, que tú mencionas que está detenida la cabeza de la administración anterior, sí, pero no está detenido por corrupción. Es decir, el caso de Granier es por evasión fiscal, supuestamente, no porque sus funcionarios hayan robado o hayan cometido actos de corrupción. Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Pero como tú bien dices, el responsable es el gobernador. Y si se va a sancionar a Dolores Gutiérrez, se le debe, que fue la actora, ¿no? Se le debe sancionar también al actor intelectual, en dado caso, o quien autorizó eso. Yo creo que se debe de sancionar a los dos. O podemos decir que hubo complicidad porque participan ambos, ¿no? Claro. O participaron otras gentes. Hay una complicidad quienes hicieron todo ese trabajo y quienes realmente lo llevaron hasta su consecuencia, bueno, de expandir la información a nivel extraterritorial, ¿no? Y fuera de tiempo también. Y la otra es que durante el proceso electoral aquí en Tabasco, pues estuvieron publicitando, acuérdate, desde las famosas cámaras, que por cierto nunca se ha aclarado a quién se le compraron esas cámaras tan caras y que no sirvieron para nada, hasta la compostura de bombas de agua potable. ¿Te acuerdas que miles de millones de obra pública, de inversión en obras que no se hizo, de diferente tipo, agua potable en otros municipios, etcétera, que no era prioritario estarlo publicitando, sino que se hizo con la mala intención precisamente de provocar ese ilícito y de faltar a la ley para favorecer a un partido político. Lo triste de esto es que Tabasco está tan mal en todo que hasta en eso vamos ocupando el primer lugar, ¿no? El señor gobernador solapando también ese tipo de violaciones por parte de sus funcionarios, sino es que autosolapándose también él mismo, ¿no? Y eso que es un gobierno que prometió un cambio, nada más que quién sabe cuál cambio, o como dijo Roberto Madrazo, sí cambiamos, pero para atrás, o sea, vamos hacia atrás, hemos retrocedido, dijo. En fin. En el caso de la publicidad de un informe y de obras, cuando se hacen sus tiempos, de perdida el promotor de la personalidad y del informe le lleva un proyecto ya elaborado de la cobertura, de los impactos, de costos, etcétera, ¿no? Pero se lo lleva ya armado, porque el profesional es el que lleva el proyecto, el responsable, y el gobernador tiene tantas cosas que revisar que entonces en todos los casos recibe nada más para dar su visto bueno. Eso es lo que procede en tiempo. Sí. El informe fue hoy, desde hoy mismo Relaciones Públicas ya cubrió o cubre toda la prensa estatal y la televisión y la radio
con el objeto de difundir el mensaje del señor gobernador. Pero cuando es fuera de tiempo, como sucedió en los dos casos, sencillamente tiene que contar con la anuencia del gobernador del estado. Claro. Una es la presentación, cómo lo vamos a manejar, aquí está explicado. Me parece muy bien, adelante. Pero lo otro es diferente. Lo otro no es publicidad y relaciones públicas la que de su criterio definió, decidió ampliar en tiempos prohibidos la imagen y las obras del gobernador, tratándose de los dos casos. No. Eso obedeció a un acuerdo entre varias partes. ¿Entre quiénes? Entre el área política del gobierno del estado. Entonces, el proyecto que se le lleva al gobernador, o al revés, el gobernador ordena que se prepare un proyecto extraordinario en virtud de que ya se pasaron los tiempos y que ya es fuera de la entidad. Por lo tanto, en los dos casos, el gobierno del estado estaba enterado de la violación a la ley, de lo que se iba a hacer y de lo que se hizo. Así es. Y bueno, y no sería la primera vez que Arturo Núñez esté involucrado en un fraude electoral de ese tipo. Recordemos que el presidente del PRI, del PRD, en el Distrito Federal, acusó a Arturo Núñez Jiménez de ser un delincuente electoral, porque inclusive le mandaba dinero al partido Morena para que sufragara los gastos a la candidatura de Monreal a una delegación y para que su hijito fuera diputado federal plurinominal por Morena. Así las cosas. En Tabasco, la impunidad campea, la deshonestidad está a su cargo del estado de Tabasco, de parte de este gobierno corrupto de Arturo Núñez. La inseguridad es cada día más crítica de lo que está pasando en Tabasco. Cantidad de escuelas sin maestros, en este momento una cantidad alarmante de escuelas sin maestros, la economía paralizada y pero bueno, los magistrados electorales paseando en Mérida, ¿no? Parece que los consejeros electorales andan paseando en Mérida. Bueno, en Mérida es una ciudad muy bonita, se come riquísimo, la comida yucateca es muy sabrosa, pues y bien merecido se lo tienen, ¿no? Y barata. Y barata. Pues además como si le dijeron que como no van a organizar la elección, porque bueno, todos los partidos políticos parecen que están de acuerdo en que sea mejor el INE el que se responsabilice de llevar adelante la elección extraordinaria de centro, pues para ello mejor, así tienen más tiempo para disfrutar sus vacaciones. Claro, para que no les agarre el estrés. Pero por cierto, eso en caso de que haya nuevas elecciones en centro, porque recuérdate que todavía falta el resolutivo de la Sala Regional de Jalapa y después la de la Sala Superior. Por supuesto, pero fíjate que aprovechando al respecto, bueno, el caso de la elección de centro o la anulación que se dio por parte del Tribunal Estatal Electoral, recordemos que fue por unanimidad que votaron los magistrados estatales. O sea, no hubo una discusión en este caso de que los 3 magistrados que discutieron el asunto tuvieran puntos donde señalaran que bueno, que era injusto la anulación, ¿no? Por el contrario, los 3 fueron muy claros en señalar que era obvio la anulación del proceso extraordinario, del proceso ordinario, y que por lo tanto había que llevarse una extraordinaria. Pero además, ahora que viene Andrés Manuel, que ya anunció su gira de trabajo para el domingo y el lunes y el martes estar aquí, resulta que cada vez que Andrés Manuel llega a Tabasco, pues hace su recorrido en los diferentes municipios.
hoy, por ejemplo, vemos la agenda de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, y bueno, pues su agenda está concretada a solamente comunidades importantes de fuerza perredista, en este caso, pues ya tratándose de gente del PRD, gente de Morena, en todo caso ahorita, donde hay una gran presencia de Andrés Manuel, y es exclusivamente comunidades del municipio del centro, y no va a visitar ningún municipio, se concretará solamente a la capital. ¿Por qué? Bueno, porque él ya tiene muy claro de que habrán elecciones extraordinarias y por lo tanto necesita posicionar a su partido. Y entonces dice, no, pues ya viene la elección y va a ser recorrido, que también, bueno, pues ahí vemos el sentido de muy clarito, bueno, pues de que hay campaña adelantada, ¿no? Pero por supuesto, ni así les da, como decimos, porque obviamente Morena ni así podrá ganar. Pero yo creo que aquí lo importante a veces no es tanto que a veces si le alcanzan a los partidos, sino yo lo que creo es que se debe de sancionar, se debe de castigar, porque no es que, por ejemplo, como aquel alcalde, porque es una simulación. Alcalde que dijera, sí robé, pero poquito, ¿no? Entonces caeríamos al final en lo mismo. Entonces, lo que se debe de castigar es el delito que se hace, ¿no? Como finalmente no es el monto, o como dijeran aquí, no importa que, como el caso del tema anterior, que haya costado un peso, sino el hecho. El hecho, ¿no? O sea, aquí igual. Entonces yo creo que eso es lo que debemos de considerar. Y el efecto que es el de beneficiar a un partido político. Claro. Eso es lo grave. Claro, Sí. claro. El tribunal no señaló que fue demasiado caro, que fue mucho gasto. No. El tribunal lo que está señalando es el que hay una inclinación sobre un partido político que está en el gobierno. Así es. No, yo creo que sí, es ahí muy importante, Sí, estabas hablando de él. sí, yo creo que sí es importante de que, insisto mucho, que se pueda sancionar el delito, independientemente, bueno, pues el tamaño, las circunstancias. Porque bueno, como dicen, así se empiezan incluso los delitos o los maleantes, cuando a los niños se les permite que empiecen a cometer pequeñas atrocidades, y que si ya el niño pues te maltrató a un animalito, que si ya lo mató, que si el niño nada más se robó unos cuantos pesos y ahí se va, y se le va permitiendo, pues llegado su momento, pues ya el niño también ya grande, pues ya eso es muy poco para él. Ya entonces a tiempo no se dio la solución, no se hizo la reprimenda correcta y no se le aplicó la justicia, no se le aplicó el castigo adecuado, por lo tanto, entonces estamos generando criminales en potencias. Igual en este caso, lo que se debe de castigar es independientemente de los tamaños, o sea, si hay campañas adelantadas, si hay corrupción, todo ese tipo de cosas es castigarse y sancionarse. Así sea que se robe un peso, a que se robe 1 millón de pesos, o se robe 100 millones de pesos. Ojalá nada más se quedaran hasta ahí, pero que fuera nada más poquito. Porque se roban y de a mucho más, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, y fíjate, Uldarico, que precisamente hablando de estas sentencias y hablando de cosas electorales, hoy la sala de Jalapa, la sala regional de Jalapa, emitió una sentencia que ha causado cierta confusión en la población, porque para muchos dicen que se anularon las elecciones pasadas de alcalde en Comalcalco, y otros no lo interpretan así, sino que simplemente lo que se revoca es el resultado emitido por el Tribunal Estatal y que se tienen que revisar 72 casillas. Tenemos aquí a la mano el extracto final que da la sala de Jalapa con respecto a estas elecciones de Comalcalco. Y efectivamente, a mi entender, pero ahorita le pedimos la opinión del licenciado Feliciano Calzada,
y del licenciado Uldarico Canto, que nos aclaren si la elección está anulada o simplemente fue anulada la resolución emitida por el tribunal en tanto no se cuenten los votos o no se revisen esas 72 casillas aludidas. Entonces, si me permite, el licenciado Feliciano Calzada, doy lectura simplemente al resolutivo final, que dice: primero, esto es lo que dijo la Sala Regional de Jalapa con respecto a la elección de Comalcalco. Se revoca la resolución emitida el 15 de agosto del presente año por el Tribunal Electoral de Tabasco en el expediente tal y acumulado relativa a la elección de miembros del Ayuntamiento de Comalcalco de Tabasco por las razones expuestas en esta sentencia, y en consecuencia dicte una nueva sentencia que en derecho corresponda. Es decir, se revoca la resolución emitida, es decir, esa carta de constancia de mayoría que le había dado a Javier May. Segundo, se ordena a la Secretaría General de esta sala remitir las constancias atinentes a la autoridad responsable a fin de que proceda en los términos señalados, dejando copias certificadas de las mismas para que obren en los autos del presente juicio. Y tercero, en relación al cumplimiento del ordenado en la presente sentencia, la responsable deberá hacerlo del conocimiento de esta sala regional dentro de las 24 horas siguientes a que se lleve a cabo el mismo. Yo entiendo que lo que está ordenando la sala de Jalapa es que se revisen 72 casillas que aparentemente no fueron debidamente revisadas y que fueron impugnadas. Y entre tanto está revocando la resolución emitida a favor de Javier May el tribunal. Eso, a mi entender, no quiere decir que estén anuladas las elecciones, pero a ver, el licenciado Feliciano Calzada. Podemos compararla con lo que sucedió en el municipio del Centro. El Tribunal Estatal Electoral, que es el que está ahorita siendo impugnado por la sala regional, pero eso no importa. Lo que importa es que el Tribunal Estatal enumera una serie de irregularidades denunciadas por los diferentes partidos políticos en la elección del municipio del Centro. Y en cada una de esas irregularidades, que son 60 cuartillas, dice: si procede por tal cosa o no procede por tal cosa. Pero del cúmulo de impugnaciones presentadas por los partidos políticos, la suma de ellos, el Tribunal Estatal considera que fueron tantas las irregularidades y las violaciones a la ley, en la mayoría de los casos señaladas en las propias actas que el Instituto Estatal Electoral realizó de acuerdo con la ley. Entonces, por ejemplo, en 114 casillas no encontraron documentación sustentable. Por lo tanto, de esas 114 casillas, son más de 39,000 votos, los que se declara improcedente. Por lo tanto, tomando en consideración que lo que ganó la diferencia de votos del primer lugar con el segundo fue de 12,000 y con el tercero las dos suman 21,000, son más los votos desaparecidos, que son 39,700, que con lo que ganó el primero al segundo y al tercer lugar. De 15 casillas, a la hora de abrirlas, sencillamente no encontraron ninguna boleta, ni ningún documento, ni ninguna acta. Inclusive el Tribunal Estatal considera que eso es
sancionable en forma penal, por lo que ya lo turna al tribunal o a la Procuración de Justicia de los Delitos Electorales para que investigue las violaciones a la ley penal, en este caso. Eso es, en síntesis, lo que podemos decir, que al final el Tribunal Estatal dice: por la serie de irregularidades y de violaciones a la ley, se declara nula la elección. ¿Qué es lo que dice aquí? Aquí nada más se encuentra el tribunal colegiado que deben revisarse 72 casillas. En el caso de Comalcalco. En el caso de Comalcalco. 72 casillas que, si 114 en el centro no fueron ellas solas suficientes para anular la elección, pero sí se sumaron a una serie de violaciones a la ley, lo que trajo como consecuencia la anulación, 76 no anulan una elección. Y lo que el tribunal, lo que la sala regional le pide al tribunal es que recapacite y dicte una nueva sentencia. Después de analizar esas casillas. Por supuesto, después de analizar esa casilla, dicte una nueva sentencia, pero no impugnó. No habla de No anulación. anuló. No habla de no anulación. anula, porque no encontró elementos de anulación. Encuentra elementos para aclarar qué sucedió en 72 casillas. Aunque deja un poco en el limbo y de ahí la confusión, porque si bien es cierto que no habla de anulación, tampoco dice que no ha lugar la anulación. No tiene por qué mencionarla. No tiene por qué mencionarla porque 72 casillas no anulan una elección. Ah, ok. Entonces, esto es una cuestión peccata minuta. Claro. Pero si no la anula, podría darse el caso que en el nuevo recuento de estas 72 casillas, otro candidato, por decir algo, el del segundo lugar que está más cerca, a lo mejor sí logre rebasar a Javier May, y entonces la nueva sentencia tendrá que ser, después de revisar esas casillas, a quien haya resultado ganador. Por eso es que dice que emita una nueva sentencia después de revisar, porque en el remoto caso de que Alipio Obando sacara una diferencia acumulada en esas 72 casillas muy grande que pueda alcanzar o rebasar al primer lugar, tendría que darse otra sentencia. Pero no está hablando de que se anule. Por supuesto. Así aquí lo entiendo. Son 24 horas que le dan al tribunal. Así que para mañana estará resuelto esto. Pero le dan 24 horas después de... Pero no para que revise. No para que revise, sino para que se comunique. Para que se envíe el comunicado. Comunique, sí, después de iniciado en las próximas 24 horas al tribunal estatal se le comunique. Sí. Sí. No ha lugar, de acuerdo con esto, para una anulación. Por eso tampoco no tiene por qué señalar. Ah, ok. Bueno, pero sin embargo... No es anulación, pero sí puede cambiar los lugares. Sí, claro. A ver. Remoto, pero puede ser. Sí, claro. Mire, por ejemplo... Sí, no te había entendido, pero sí. Ajá. Sí, aquí porque... Mira, a ver. Pues son 3,000 votos la diferencia. El caso Según de Alipio, Comalcalco, 3,000. hay 249 casillas, de las cuales de esas 249 son 72 la que el Tribunal Regional está pidiendo una revisión. Si bien es cierto que no da pie a que se pueda anular la elección, Es un 20 sí es posible que se pueda alterar el resultado, porque la diferencia que tuvo el Morena, que ganó la elección, y el segundo lugar lo ocupó el PRD, que es el que impugna. Es decir, el PRD está impugnando a Morena. Morena ocupó el primer lugar en Comalcalco, el PRD ocupó el segundo lugar y el PRI ocupó el tercero en Comalcalco. Al revisarse esas 72
casillas. Esto genera un promedio más o menos en términos del listado nominal, así muy rápido. Había que ver qué secciones son, pero estamos hablando más o menos de unos 29,000 votos. Las 72 casillas. Las 72 casillas. Por lo tanto, si en la revisión de estas 29,000 votos en términos Considerando que porcentuales, 400 votos por casilla. ¿Cuántos votos? estaríamos hablando, 400. 400. Por casilla, estaríamos hablando 28,000. entonces, No, 2.800. estaríamos 28. creo que en la 28,000. posibilidad de que si se revisara las casillas y se encontraran elementos para que pasaran los votos, por ejemplo, al PRD, podría darse entonces que el Tribunal Estatal tiene que emitir una nueva sentencia dando el triunfo, por ejemplo, al PRD. O al PRI, si O fuera al, el caso. o al PRI si fuera el caso, pero para el caso está más lejana la posibilidad. El PRI, ¿no? Sí, claro. Pero aquí yo creo que es importante hacer el señalamiento. Quien impugnó la elección en Comalcalco, quien impugnó a Morena es el PRD. Sí, son 28,000. Y quien en este caso está acusando, dijéramos, de fraude y de argucias a Morena es el PRD. Por eso va a ser importante la gira de Andrés Manuel el domingo, porque ahí va a defender él seguramente el caso de Comalcalco y va a decir quiénes son los de Morena, quiénes son los del PRD, ¿no? Porque, bueno, pues va a acusar al PRD de tramposo, porque le dice que le quiere quitar una victoria que ya tienen ellos ahí, ¿no? Entonces aquí cambia algo importante, porque ahí, ahora sí vemos lo sorprendente. Cuando no le convino, por ejemplo, al PRD, que los tribunales actúen en apego a derecho, y cuando anularon la elección, en el caso del Tribunal Estatal Electoral, se le fueron encima. Vaya, hasta juicio político dice que le van a hacer, que no va a pasar nada, desde luego. Si no han podido, no pudieron, ni con los consejeros electorales que tanto señalaron y tanto exigieron que iban a llevar hasta las últimas consecuencias. Sí, algunos entraron a la cárcel, pero les ganaron en la parte jurídica y ya salieron. Ahí están toda la gente que acusaron, por ejemplo, del tiempo de Andrés Granier, pues ahí están todos afuera ya, demostrando todo lo que las falsas acusaciones. Igual el caso, por ejemplo, de que se establece con Jorge Montaño, pues, no han podido, lleva buen rato. Ahora presentaron su desafuero y le dieron una semana más. No, 2 meses. O 2 meses. 2 meses, imagínate, y ahí se la van a ir llevando, porque ya va a salir también esta legislatura. Por lo tanto, pues se la van a dejar, ahí se van, ¿no? Entonces, por lo tanto, realmente ahora es puro rollo, dijéramos ahí, o pura lengua, el caso del PRD, que se van a enjuiciar al tribunal a magistrados. Imagínense algo sorprendente, fuera de lo común, que porque no le combinó, ahora, bueno, pues no dicen nada. ¿Por qué no entonces te quitaron cuando pudieron, a los consejeros electorales, a los miembros, en este caso del YPCT, que tanto se había acusado que no estaban a la altura de las circunstancias? Pero como les convino, como realmente obtuvieron ellos la complicidad para hacer todo ese tipo de fraude que hicieron en los municipios, bueno, pues estaban a todo dar. Ahora que surge una autoridad y que le dicen, pues lo sentimos porque hay muchas evidencias, y no hubieron más anulaciones de los más municipios, no es porque no hubieran habido elementos, sino porque no supieron los municipios aledaños a la capital, pues tener abogados especializados o un equipo de bufet. No tuvieron quizás todo el equipo necesario para llevar adelante el sentido de impugnación. Si no, seguramente pues todo el Estado se hubiese llevado anulado, ¿no? Sí, porque realmente el cochinero no se dio solamente en Centro, no se dio solamente en Comalcalco, no se dio solamente en Así es. Cárdenas,
sino realmente fue generalizado en todo el estado de Tabasco. Nosotros lo denunciamos a su debido momento, lo seguimos denunciando, y bueno, lo único que esperamos nosotros los tabasqueños es de que se cumpla con la ley y que se llegue a un juicio justo si se van a repetir elecciones o no, si se van a revisar casillas, que se revisen a conciencia, que se cuenten verdaderamente bien los votos, etcétera, para que de esta manera la ciudadanía quedemos conformes, por lo menos tranquilos. De otra forma, obviamente la incertidumbre, la incredibilidad, la falta de confianza en nuestras instituciones cada día seguirá haciéndose mayor, y obviamente esto va en perjuicio de la democracia de un estado, de un país, como lo que nos está pasando en México. Amigos, si no tenemos otro tema, ya porque el tiempo ya se nos agotó, ¿algún último comentario? Licenciado Feliciano Calzada, licenciado Uldario. Pues yo creo que insisto mucho que mañana seguramente pues se va a ampliar la información con respecto a este resolutivo de que sí está impactando de alguna forma en el caso de Jalapa, de este tribunal, y que podría darse el escenario de que en vez de darle el triunfo a Morena, el PRD pues lograra también su objetivo en Comalcalco, y podríamos entonces tener una película ya el próximo domingo con la llegada de Andrés Manuel, pues ya lo van a conocer tal y cual es, y en su total magnitud. Ya se le conoce muy bien a Andrés Manuel tal cual es, por eso ya casi nadie le cree, solamente los de siempre y los claro. de bueno. No, pero bueno, le va a dar dijéramos sabor al caldo, y amena de lo que está pasando tanto en Tabasco, con tantos conflictos políticos, de tantas acusaciones y de tanto divisionismo entre los grupos, de tanto divisionismo que se está generando en todo Tabasco, producto de una lucha política lamentable, desapasionada, porque no hay un razonamiento, que lo que debe importar es que todos construyamos para tener un gobierno que permita de alguna forma, pues tener un mejor escenario de desarrollo y un mejor futuro para nuestros descendientes. Así es. Y bueno, en el caso de Comalcalco, bueno, pues digamos que la pelota está en el aire, aunque obviamente se antoja un tanto difícil remontar una cantidad muy grande de votos. Pero bueno, todo puede suceder, incluso a favor del Pues la PRI, diferencia de Comalcalco fue de 3.100 votos, algo así. Alipio nos comentaba aquí en los noticieros de BX que es una diferencia de 3,000 y cacho de votos. Así es, el así. PRI está ligeramente un poquito más lejano, pero también puede darse el caso que en este recuento de estas casillas, obviamente, también pueda resultar ganador el PRI. Sí, claro. Vamos a ver, esperemos que sí se haga a conciencia y con todos sus... 2,984. Y bueno, aquí ya había adelantado un poco Alipio el día de ayer, aquí en BX, cómo venía el resolutivo de la sala de Jalapa. Entonces, ahí es otra duda de sospechosismo, ¿no? Cómo se filtran ciertas informaciones. En fin. Muy bien, amigos. Muchas gracias, licenciado Uldárico Canto. Muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Gracias. Muchas gracias, sobre todo, a nuestro auditorio que nos sigue en este programa lunes y jueves a través de internet en www.canaltvx.com y por FM en el 89.7 XHBX y también por internet en radio www.xbx.com. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y justamente el caso de comunicación social, por eso nosotros insistimos y lo decimos con mucho orgullo. Nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.